Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Toca como siempre repasar los deportes de contacto aquí en Fightas. Arrancamos hablando de boxeo y lo hacemos con lo que ocurrió la semana pasada. Había poca competición, pero la velada que hubo en España era de mucha calidad. Se juntaban en la misma velada Sandor Martín, Jonathan Alonso, Damián Biacho, Miriam Gutiérrez y David Arteaga, además del local Miraz. Una velada organizada en A Coruña contra rivales que algunos no tenían un récord exquisito, pero sí que eran de estos jornaleros duros que marcaban bien el nivel y sobre todo le servían a los púgiles españoles para seguir progresando. Jonathan Alonso fue quizá el que más maravilló a todos porque su rival entró en el boxeo que le gusta a Jonathan Alonso, ese boxeo de que su rival iba a buscarle, Jonathan le pegaba, le percutía, se movía y después además Jonathan como siempre también buscó un puntito más, buscó atacarle y cuando le atacaba pues también estaba muy cómodo. Aún así su mejor acción vino después de que su rival tirase una mano y él con velocidad tirase 3 manos y su rival se fuese al suelo. Eso fue en el primer asalto, pero aguantó hasta el octavo, le faltó el KO porque de nuevo volvió a maravillar Jonathan Alonso, que seguro que este año lo vemos disputando un título importante en el peso superligero. En la misma categoría también está Sandor Martín, que tuvo un combate duro contra un francés que tenía 9 victorias, 9 derrotas, nunca había ido a la lona, tampoco nunca había ganado por KO y se volvió a demostrar que es un tipo duro, un tipo rocoso, que abusó de los agarres, un poquito de las tretas del boxeo y Sandor Martín no estuvo a gusto, pero también ganó de manera holgada. También una pelea complicada, la que tenía Miriam Gutiérrez contra una boxeadora con amplia trayectoria amateur, como en su caso. Entre dos amateurs había muchas triquiñuelas que se conocían, además habían peleado muchas veces en esa categoría olímpica las dos, y fue una victoria de nuevo trabajada y que la sigue acercando a los títulos. Vuelve a pelear a final de mes, al igual, por cierto, que Sandor Martín, para ver si ya puede aparecer la primera opción clara de título. Que seguro que antes de 2018 Miriam Gutiérrez disputa un título. También quiere eso Damián Biacho, que es aspirante oficial al título del peso medio, que ostenta César Núñez y ganó o sumó una nueva victoria, 7-0 su récord, una victoria en la que después de muchos meses parado, aproximadamente 7 meses parado, primero por una lesión que le impidió pelear en una pelea que tenía prevista y después por motivos personales pues ha estado un poco alejado, le sirvió para coger ritmo y sobre todo para volver a tener sensaciones a tope antes de ese nacional o de otro combate que pueda tener el madrileño. Veremos a ver lo que ocurre. Y por último, David Arteaga sigue con paso firme en el boxeo rentado, no noquea de momento, pero volvió a exhibirse ante un rival complicado que le puso las cosas difíciles, pero se supo mover bien, pegar, moverse, que al final es de lo que trata el boxeo, pegar y que no te peguen. Este fin de semana, nos vamos a lo que hay este fin de semana porque la verdad es que hay mucho y muy bueno. Vamos a arrancar por lo que más cerca tenemos y aunque no tenga nada en juego, no haya ningún título en juego, la verdad es que es lo que todos estamos esperando. Regresa Tyson Fury. Ha tardado casi 1000 días, 928 días en volver. A finales de noviembre, el 28 de noviembre de 2015, derrotó a Vladimir Klitschko. Cerró una etapa del ucraniano al frente de los pesados de 10 años casi y él estaba en lo más alto, pero problemas con las drogas, con el alcohol, pues le hicieron venirse abajo, incluso él mismo amenazó por redes sociales con la idea del suicidio. Tenía un sobrepeso descomunal, dio positivo y fue sancionado. Muchas cosas han pasado en 2 años y medio, pero lo importante es que uno de los pesos pesados más vistosos de los últimos años pues vuelve a estar en acción. Más vistosos porque no es como Joshua, no es como Wilder, pero tiene un estilo diferente, un estilo que se mueve muy bien, se mueve rápido para ser un peso pesado y sobre todo la técnica la tiene depurada. Por tanto, veremos a ver lo que pasa en su regreso. Está en forma, llega mentalizado de que quiere peleas grandes y antes tiene que ganar. Enfrente tiene un rival, pues, que vamos a decirlo claro, ha sido elegido para que Fury noquee y Fury luzca. Fury tiene un récord de 25-0, 18 KOs y se va a enfrentar contra un púgil, Sefer Sefri, que tiene 23 victorias, 1 derrota y 21 KOs. Ahora hay que mirar de esas 23 victorias contra quién han llegado y se entenderá por qué el rival está puesto ahí, pues elegido. Al final lo que quieren es una pelea cómoda, una pelea para que vuelva a coger ring, no es lo mismo los sparring
que la pelea, entonces para que vuelva a coger ring, sobre todo si se puede que noquee y que guste, para que después de esa pelea pues sus promotores puedan llamar a la puerta de Anthony Joshua, Deontay Wilder o cualquiera de los otros. Si al final Wilder y Joshua siguen aplazando su pelea, cualquiera de ellos podría ver bien pelear contra Fury, y si está al nivel que derrotó a Klitschko, podría meter incluso en problemas a los dos. Además, en esa velada también hay otro combate interesante, el que enfrenta a Terry Flanagan, 33 victorias, ninguna derrota, 13 KOs, contra Maurice Hooker, 23 victorias, ninguna derrota, eso sí, 3 nulos y 16 victorias por KO. Ambos se juegan el WBO del superligero. Terry Flanagan sube de peso, es uno de los prospectos más mimados en Inglaterra, nos sonará a los aficionados españoles porque Peter Petrov disputó el Mundial el año pasado del ligero. Esta vez sube de peso, busca una nueva categoría que está en las World Series, las World Boxing Super Series, ahí metiendo el super ligero. Veremos a ver si el campeón también se mete, porque los dos tienen mucha categoría y el duelo es un duelo fratricida totalmente. Así que veremos a ver lo que pasa. Muy interesantes los combates del undercard del regreso de Tyson Fury. Además, saltamos el charco, nos vamos a Estados Unidos y nos vamos a la ciudad del pecado y a la ciudad del boxeo, Las Vegas. Allí pelea Terence Crawford, uno de los mejores libra por libra, un auténtico rodillo comparable a Vasil Lomachenko, a Naoya Inoue, por ejemplo. Es un rodillo que sube de peso. Fue campeón en el ligero, en el superligero y ahora lo quiere ser en el welter. El estadounidense tiene un récord de 32 victorias, ninguna derrota, y 23 de esas victorias han llegado por la vía rápida. Crawford domina las distancias, domina el cambio de planos, percute duro y además de manera muy continuada. La verdad que es uno de esos púgiles que es una auténtica delicia verle. Se enfrenta en su tercera categoría, veremos a ver cómo se adecua a esa división, aunque parece que sin mayor problema, a Jeff Horn, que para los que no lo situéis, Jeff Horn, australiano, el hombre que venció a Manny Pacquiao en su última pelea y se quedó con el título, precisamente con el que pone en juego, el WBO del peso welter. El australiano tiene un récord de 18 victorias, ninguna derrota, un nulo y 12 KOs de esas 18 victorias. No es un mal púgil, pero su combate más complicado han sido los dos por el título. Contra Pacquiao dejó muchas dudas, mucha gente cree que ese combate se tenía que haber puntuado de otra manera y sin duda es valiente por aceptar salir de su país. Siempre había peleado en Australia, sale de su país para pelear contra Terence Crawford, uno de los niños mimados de Bob Arum, de Top Rank. Veremos a ver lo que ocurre, pero Crawford es favorito por boxeo y también por nivel de rivales a los que ha vapuleado en sus últimas peleas. Sus dos últimas peleas han acabado por retirada de sus rivales porque no aguantaban el rodillo. La penúltima por retirada y la última por KO en el segundo asalto tremendo a Julius Indongo, el namibio que apareció de la nada, vamos a tildarlo así. Fue campeón por dos divisiones y unificó con Crawford, pero cayó noqueado en el segundo asalto. Y además, también hay un duelo muy interesante en Estados Unidos, es que este fin de semana no es para estar con dos pantallas, sino para estar con tres o incluso cuatro. Porque Leo Santa Cruz pelea contra Abner Mares, un combate que ya se dio hace unos años. Un combate entre dos mexicanos que lo van a dar todo, que van a buscar la guerra y que quieren el campeonato, el supercampeonato, como llama la WBA, a su título absoluto. Leo Santa Cruz tiene un récord de 34 victorias, una derrota, un nulo y 19 victorias por KO. Y Abner Mares, 31 victorias, 2 derrotas, un nulo y 15 victorias por KO. Por tanto, igualdad máxima. Leo Santa Cruz es favorito por cómo viene atrás, cómo se recuperó de su única derrota profesional, pero Mares también se ha recuperado fantásticamente de caer derrotado contra Leo Santa Cruz. Tiene muchísimas ganas de revancha y veremos a ver lo que puede hacer. La pelea va a ser una auténtica guerra y estará en juego ese título del peso pluma. Los dos tienen ganas de volver a verse. Mares perdió contra Santa Cruz y lo único que se puso en mente fue volver a pelear contra él. Por eso le apareció la oportunidad de uno de los interinatos que tiene la WBA, se fue a por él, lo ganó, hizo una defensa y ya tiene Leo Santa Cruz, Abner Mares. Uno de los combates del fin de semana. Recordad que también está en el boxeo Jeff Horn contra Terence Crawford, Terry Flanagan contra Hooker y el regreso de Tyson Fury. Si os ha parecido mucho lo que teníamos en el boxeo, ojito con lo que viene en la UFC. UFC 225 cargado de peleas interesantísimas.
Pasamos a hablar de UFC. La semana pasada, breve repaso, se disputó el UFC Utica, donde Moraes ganó por KO en solo 33 segundos a Rivera. Los dos se medían, Moraes soltó una patada, cazó a Rivera y fin del combate. Escala Moraes en el peso pluma. Y vámonos al UFC 225, donde tenemos uno de esos eventos en los que en los previos no hay que perdérselo, porque son buenos combates, pero en el main event de verdad que es para no despegarse de la pantalla. Pero claro, tenemos por el otro lado las buenas veladas de boxeo, un fin de semana complicado para los amantes de ambos deportes. En el UFC 225 tenemos un combatazo estelar con el título del peso medio en juego entre Robert Whittaker y Joel el Destructor Romero. Un duelo que ya se vio hace poco menos de un año, en el que Whittaker venció por el título interino en ese caso a Romero en una pelea que fue una auténtica guerra. Los dos se fueron hacia adelante, los dos buscaron el intercambio brutal de metralla, al final ninguno cayó, pero Whittaker sí que fue más regular en sus golpeos. Whittaker, Joel Romero, dos pegadores que se vuelven a ver, los dos han dejado claro que no quieren volver a llegar a las cartulinas, que quieren noquear. Y Joel Romero llega después de haber ganado al ex campeón Ron Hall para tener esta oportunidad. Recordamos que además el peso medio ha vivido unos tiempos un poco convulsos. Bisping y St. Pierre peleaban por el título absoluto. El vencedor iba a ir contra Whittaker o contra Joel Romero. Era Whittaker porque ganó, pero Bisping ganó el título y luego renunció por una enfermedad. Automáticamente Whittaker fue ascendido a campeón absoluto, buscaba un retador, iba a ser Whittaker contra Ron Hall. Se lesionó Whittaker y entró Joel Romero en juego. Total, que en menos de un año se vuelven a ver y se tienen muchas ganas. Es uno de esos combates muy interesantes de ver. Favoritos así en las apuestas, Whittaker, aunque la diferencia no es tal. Además, en el coestelar tenemos a un ex campeón que quiere volver a serlo, aunque de manera interina. Rafael dos Anjos, el brasileño, tiene un récord de 28 victorias, 9 derrotas, se enfrenta a Colby Covington, uno de los prospectos del peso welter que tiene un récord de 13 victorias y una única derrota. El peso welter es de lo más interesante que hay ahora mismo en la UFC. Se ha puesto interesante desde hace unas semanas, pero es mucho. ¿Por qué? Está Woodley como campeón, que de momento no tiene un retador claro. Debería ser en principio el vencedor del dos Anjos contra Covington, pero a ver lo que ocurre, porque está ahí muy pendiente Usman, que es uno de esos prospectos que viene maravillando y está ahí al acecho para asaltar el título. Por tanto, muy interesante, veremos a ver qué nos deparan. Si hay una gran pelea y hay una gran victoria, está claro que el vencedor del título interino debería de ir contra Woodley. Pasará casi, yo creo, en el 90% de los casos, pero hay que estar atentos porque todo puede ocurrir. Y por último, en ese main event, además de Holly Holm, que pelea, está CM Punk. Este no pelea por título ni por rankearse, pelea por la gloria. ¿Por qué? Después de haber tenido todo en la WWE, ser una estrella del wrestling mundial, decidió dejarlo y seguir su sueño, que era ser luchador de MMA. Se pasó a las MMA, estuvo más de un año entrenando, debutó hace casi 2 años y perdió en 2 minutos y medio. Una brutal paliza que recibió, no supo contrarrestar a su rival, no supo contrarrestarle los golpes y cayó derrotado. Ahora tiene la redención. Dana White no era de los que querían darle la oportunidad, pero al final ha entrenado tanto, se lo ha trabajado y sobre todo tiene tanto tirón mediático que se lo han dado. Si no gana ahora, con 39 años, se puede despedir claramente de la UFC. Así que está en un brete importante, llega presionado y lo hace en su ciudad, en Chicago, en Illinois. Pelea contra Mike Jackson, un rival que tiene el mismo récord. Ninguna victoria, una derrota. Los dos saben que están ante una muy buena oportunidad. Son luchadores jóvenes. CM Punk casi no pudo demostrar nada en su primer combate. Por tanto, tienen los dos intenciones de demostrar y de ganar. Muy interesante y sobre todo muy morboso ese primer combate del main event del UFC 225. Esa es una de las citas. Recordamos Crawford contra Horn y Mares contra Santa Cruz. Son las otras 2 citas en este horario y un poquito antes el regreso de Tyson Fury. Todo esto lo repasamos y lo comentamos la próxima semana aquí en Fightas. ¡Chao, chao!